Bendito el nombre del Señor, que es inmensamente bueno. Debemos de estar completamente agradecidos, mis hermanos, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo, por mi parte, estoy agradecidísimo por lo que Él ha llevado a través de este caminar. He sabido reconocer, he sido agradecido, no como quisiera, ¿verdad? Pero estoy completamente agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque en realidad antes estaba sin luz, estaba sin Dios, estaba en una tiniebla. Pues gracias a Dios, hoy estoy en la resplandeciente luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso voy a leer aquí lo que dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, estas palabras del Señor, hagan el favor de sentarse. Ciertamente, mis hermanos, es una bendición grande. Hoy, en este domingo, muchas de las iglesias en todo el mundo celebran lo que es la temporada del Adviento, que comienza con este domingo. Muchas iglesias no lo celebran. Muchas iglesias, cada quien, ¿verdad? Pero yo creo que debemos aprovechar todas las bendiciones, ¿verdad? Todas las iniciativas que los hombres, los cristianos, hacen para que se haga más vivo el camino. Como dije, algunas iglesias no lo celebran, otras iglesias sí. Esto no es nada nuevo, lo del tiempo de Adviento. Esto se remonta hacia el siglo II. Estoy hablando todavía cuando están los padres apostólicos, cuando aquellos hombres que estaban vivos, calientes en la fe y que tuvieron mucho que ver en lo que es la santa palabra hoy, en lo que tenemos. Aunque la palabra, por supuesto, dada por Dios, pero escrita por los hombres y traducida a lenguajes o puesta en la Biblia, ¿verdad?, por hombres. Y se remonta hacia el siglo II, cuando comienza el Adviento. O sea, 4 domingos que preceden a la Navidad. ¿Y de qué es el Adviento? Es sobrellegada. La iglesia, muchos hoy celebran, ¿verdad?, lo que es la esperanza, el primer domingo. Después habla sobre la paz. Otro domingo de paz, otro domingo sobre gozo, otro domingo sobre el amor. Y precisamente hoy voy a hablar de la esperanza. San Pablo a los Efesios, la esperanza, mis hermanos, Acuérdense, antes de seguirle, estamos esperando, celebramos Navidad nosotros, lo celebramos. ¿Y qué es lo que celebra? Pues la venida del Señor Jesucristo, que vino hace 2000 años, pero para los que somos cristianos, esa venida está palpable, está viva en nuestro corazón. Es como si va a ser de vuelta. Esa venida es algo fresco y debe de serlo para cada uno de nosotros. Entonces, voy a hablar sobre la esperanza. San Pablo aquí en los Efesios les está diciendo que antes vivían sin ninguna clase de esperanza. No iban hacia ningún lado los gentiles. Es lo que está hablando. No tenían ninguna meta, no tenían ninguna razón para vivir. Solamente vivían el presente. Y aquellos abusados lo vivían lo más feliz que podían. Quizás muchos pecando a como fuera, porque al final solamente era una vida. Otros que tenían cierto temor de los dioses, porque ellos no creían en el Dios vivo.
Ellos trataban de vivir una vida recta, criticando a los contemporáneos que vivían una vida sin razón, una vida llena de pecado, de infidelidad, de flojera. Vivían sin una esperanza, vivían sin Dios. ¡Qué horrible! Lejos de la ciudadanía de Dios, ajena a los pactos de Dios con el pueblo de Israel. No tenía nada que ver, nada tenían que ver ellos con Dios. Es triste, hermanos, ¿no? Es algo horrible. Caminar a tientas, caminar a oscuras. Quisiera que miráramos, mis hermanos, aparte eran despreciados por los judíos. Por eso dice que eran de la incircuncisión. Esa operación hecha en el hombre. Lo llamaban incircuncisos, sucios. Los judíos así les llamaban. Quizá el judío ortodoxo hoy en día, en secreto también lo dice. Pero lo cierto es que había un odio tremendo de los judíos contra los gentiles. Aparte de que no tenían esperanza. Y estoy hablando de esperanza, mis hermanos, porque estamos esperando celebrar Navidad. En cuanto la gloria del Señor se abrió para todo el mundo, para todo aquel que quiera salvarse. Lo cierto es que los judíos tenían a los gentiles como lo más bajo. Decían algunos que los judíos habían sido hechos como leña para atizar los fuegos del infierno. Era lo que decían algunos de ellos en ese tiempo. Que era así como matar la más peligrosa de las serpientes, así sería bueno matar al mejor de los gentiles. Si alguien asistía a una mujer gentil en su parto, mejor que no hubiera nacido. ¿Para qué traer otro gentil al mundo? Era duro, como eran despreciados los gentiles. No se diga si un judío se casaba con una gentil. ¿Qué pasaba? Le hacían el funeral como si hubiera muerto. Si un judío entraba a la casa de un gentil, ritualmente se contaminaba. Acuérdense del apóstol Pedro, que temía ir a la casa de Cornelio. Era dura la situación. Estaban olvidados. No había esperanza para el gentil. La historia no se equivoca, mis hermanos. Están los escritos que dejaron todos los hombres de cómo vivió aquella gente. Y le estoy hablando a la iglesia de hoy, la que me escucha, porque nosotros debemos de estar bien agradecidos. Por eso al principio, durante la alabanza, yo decía que tiene que haber un movimiento grande en alabar al Señor fuertemente, porque al fin que hemos nacido de nuevo. Dios ha sido nuestra esperanza para nosotros. Debe de haber un cambio tremendo definitivamente en cada uno de nosotros. Si es que la esperanza llegó a nosotros, debemos de ser unos hombres, mujeres completamente felices, vivos para la obra, para la gloria del Señor. Porque creo que hoy en día muchos en la iglesia viven como sin esperanza. Viven una vida triste, viven una vida mediocre. Oh, ahí se va. Y siempre quejándote, siempre llorando o teniéndole miedo a las circunstancias, no quererte meter a lo hondo porque hay temor. Pero es que si la esperanza ha llegado a nosotros, somos una gente que vive con esperanza y con una meta. Con una meta. El gentil no vivía con esas metas. No tenía meta. No tenía un rey. Tenían reyes, pero esos reyes lo llevaban a lo mismo.
Era como el pueblo de Israel cuando caminaba en el desierto, solamente daba vueltas, dio vueltas por 40 años. Los gentiles solamente daban vueltas, no había meta, no había un final bueno, triunfante. Es horrible eso. Pero nosotros tenemos una meta. Para el pueblo de Israel podían vivir los días más aciagos, más terribles, circunstancias adversas, pero igual todavía ellos confiaban en que venía un Mesías. Ellos confiaban. Ellos tenían una meta. Les fuera como les fuera, en el presente tenían una meta. Tenían a dónde llegar. Un día iba a llegar la edad de oro. Y esa es la que estamos nosotros. De veras. Yo pensaba que estaba en la de bronce. ¿A poco en la de oro? Sí, mis hermanos. En la edad de oro. El oro brilla. Déjalo escondo, no se vaya a escandalizar a uno de los legalistas. Fue el anillo. Es una crucita. El oro brilla. En la edad de oro debemos de brillar exactamente, mis hermanos. Lo esperaban. El gentil no iba a ningún lado. Por eso, y si sabemos algo de sus, iba a decir profetas, no, de sus poetas, si sabemos algo de ellos, durante la historia del mundo, una de las civilizaciones más luminosas, que aún hoy el mundo lo dice, fue Grecia, donde estaba saturada de los hombres inteligentes, hablando inteligencia del mundo, podríamos decir. Estaban los grandes poetas, los grandes satíricos, los grandes pensadores, que aún hoy en los colegios de todo el mundo enseñan sobre ellos, hombres famosos. Nos remontamos desde la historia de Homero, el gran poeta ciego, que llenaba las ciudades de aquel entonces con sus versos, con sus declamaciones. Aun cuando no tenía una esperanza, iban sus declamaciones por todas las ciudades, aquellas. Y eran muy tristes a veces unas declamaciones, porque en sus declamaciones todo terminaba sin un fin, todo terminaba en la muerte. No había esperanza. Hablamos de los otros poetas más acá, porque el Homero vivió como 800 años antes de Cristo, muy remotos los tiempos. Pero vamos más adelantito, otros 400 años más adelante. Pero antes de Cristo, vemos a otros poetas de igual manera famosos hasta hoy en día en los libros, diciendo unas cosas tristes de lo que les esperaba. Me gustaría leerles algo de lo que escribió este poeta allá por el siglo IV. Y este hombre que se llama, el poeta se llamaba Sofocles, de quien habla sobre él, habla el que fue, hay que aprender poquito de historia, ¿no? De secular también. Del que fue padre de la historia secular, el Heródoto, que vivió como 400, cerca de 500 años antes de Cristo, pero que era amigo de estos poetas. Miren lo que ellos a veces en sus declamaciones, decía el Sofocles, decía, y todo esto lo estoy diciendo para que ustedes tengan un panorama más ancho de lo que se vivía en aquel entonces, cuando Pablo está predicando, diciendo a los efesios la vida que ellos llevaban antes, de cómo estaban alejados de Dios, no había esperanza, no había para ellos un final bueno. Decía el Sofocles, la belleza de la juventud se aja, o sea, se pone triste, ¿verdad? Y la gloria de la vida
y la gloria de la virilidad se seca. La fe muere y la infidelidad florece como una planta. Y tampoco encontramos nada nunca sobre las calles abiertas de los hombres o los lugares secretos del propio amor del corazón. Y un único viento es seguro que los disperse para siempre. Vivían sin esperanza, mis hermanos. Vivían sin Dios. Agarremos conciencia de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque creo que a muchos se nos ha olvidado de dónde nos sacó Dios. Se nos ha olvidado. Y hemos entrado en un acomodamiento que pensamos que seguir a Dios es la inactividad. Solamente Dios te amo. No es así. Yo me acuerdo, me remonto a mis tiempos cuando yo vivía sin esperanza, sin Dios. No me conducía a ningún lado. Estaba como esta gente. No había esperanza. Yo esperaba morir acuchillado. Era lo que yo pensaba en mi mente. El tipo de vida que yo llevaba, una vida caliente en Monterrey, México. Dije, me clavan y ya, y se terminó. Vivía sin luz, sin esperanza. Esperaba el amanecer. Todo alocado en mis vicios. Y esperaba el atardecer para salir a mi mundo. Era el tipo de vida y de muchos. Me podrás decir, yo no viví una vida tan agitada. Y de igual manera, tú estabas alejado de la presencia de Dios. No tenías esperanza. Quizás no viviste la misma vida que yo llevé de vicio, de bajeza, pero de igual manera tú no tenías esperanza. Vivías alejado de Dios. No había futuro. No había futuro. Qué hermosa la misericordia de Dios, porque Él ha abierto la puerta para todo aquel que se pueda salvar. El gentil no tenía ninguna clase de esperanza. ¿Qué decían los estoicos en aquel tiempo? Aunque la enseñanza esa también se remonta muy atrás, pero hasta la fecha hay estoicos, que con otro nombre. ¿Qué decían ellos? Solamente ellos vivían una vida cíclica. Cada 3000 años, decían ellos, había una conflagración, el universo se quemaba y volvía otro ciclo de vida. Con las mismas personas, con los mismos hechos. Oigan, qué horrible, qué horrible. Yo ya no quisiera ser igual. Yo quisiera ser diferente. Nosotros esperamos una vida mejor. El cristiano debe de ir conforme como es el sol, de menor a mayor, de menor a plenitud. Pero imagínense, volver a ver al mismo changuito, a la misma changuita. ¿Volver? No. Sino vernos en gloria. Lo cierto que el gentil caminaba sin ninguna esperanza, mientras el judío, pasara lo que pasara, esperaba en el Mesías, en un Mesías. Y más allá del Mesías, esperaban la vida eterna. ¡Qué hermoso y qué tremendo! La puerta está abierta hoy en día, mis hermanos. Si hemos nacido de nuevo, somos ciudadanos del cielo. Ya no estamos como estábamos antes. Yo me acuerdo, pues soy mexicano, pero me importaba poco ser mexicano. Me importaba poco ser mexicano.
Vine para acá, para Estados Unidos, me importaba poco ser también de aquí. Aunque hay una analogía tremenda también. Viví aquí en los Estados Unidos sin los famosos papeles, pero era un desconocido, no era ciudadano de este país, estaba lejos de ser ciudadano, así como los gentiles no eran ciudadanos, no tenían nada con la ciudadanía como lo tenían los israelitas. Me pasaba algo, me quedaba callado, pasaban muchas cosas, guardaba silencio, teníamos temor de ir con las autoridades, algo pasaba. Me acuerdo que una vez estas personas nos quisieron secuestrar, ya lo he dicho por ahí, y yo decía, estos me la pagan. Si no me pagan el dinero que de lo que le estoy haciendo de trabajo, estos me lo pagan. Yo no era un tontillo, en la manera de ser sí era, pero en la manera del mundo no era un tontillo. Dije, estos me la van a pagar. Y no podíamos ir con la ley, no teníamos los papeles, estábamos ajenos a la ciudadanía de esta nación. Siempre pensaban, pues si nos echan para México. Y ya estuvo. Y otra vez venir o no venir. Total. No había, mis hermanos, una cierta esperanza tampoco. Imagínense también a la vez para que vean cómo se sentían los gentiles. Porque el pueblo de Israel era el pueblo de la promesa. Dios lo había escogido. Y Él era el rey de ellos. Ellos tenían un rey. Bendito el nombre del Señor, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que en esta mañana, mis hermanos, nos está diciendo el Señor que tengamos una esperanza viva en Él. Si la vida llegó a nosotros, mis hermanos, hay que aprovecharla. Ya no vivamos, mis hermanos, acordémonos de nuestra antigua manera de vivir. Salgamos de ahí, mis hermanos. No nos espera nada bueno. Por eso está la reconciliación con Dios. Está la reconciliación. Jesús es nuestro abogado. De ir con Él y empezar de nuevo una vida nueva. Estamos en un tiempo de Adviento, un tiempo de llegada, como de una amnistía. Y no estoy hablando de la amnistía para la gente, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, reforma migratoria. Qué bueno que viene y va a venir. Pero estoy hablando, mis hermanos, de la amnistía que Dios está ofreciéndole a mucha gente en el mundo entero hoy en día. A Él le duele la vida de la gente, cómo está viviendo. Le duele también la vida de los muchos cristianos que decimos ser cristianos, pero no vivimos como tales. A Él le duele, porque Él ya pagó un precio muy alto por cada uno. Démonos cuenta, mis hermanos, que hay esperanza en Dios. Vino Cristo y hay una esperanza para nosotros. Vivamos como lo está pidiendo nuestro Señor, mis hermanos. Vivamos. Es una vida hermosa, mis hermanos. Es una vida llena de bendiciones. No tengamos miedo y seamos agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Llega este tiempo de Navidad, mis hermanos, cuando en realidad debemos de estar abiertos, pidiéndole a Dios porque mucha gente se acerca a Él, porque mucha gente haga las paces, porque mucha gente vive alejada de Dios sin esperanza. Pero muchos no quieren salir de ahí. Muchos no quieren salir de ahí. Y lo que nosotros tenemos que vivir esa vida a la que fuimos llamados, pero también orar bastante por toda esa gente que está en grande necesidad, mis hermanos. Tenemos una vida por delante, tenemos una esperanza. Les digo, mis hermanos, este domingo pasado fuimos a oír este testimonio. Quizás ustedes lo han oído, del hermano Nick, que no tiene brazos, no tiene piernas, pero nunca he visto un hombre tan entusiasta, tan alegre, tan seguro en la fe, en lo que ha recibido, que no lo he visto en
algún cristiano que tiene sus pies, que tiene sus manos, no lo he visto. ¿Y saben de qué? Este hombre pasó por muchas calamidades desde su niñez, desde que dio uso de razón. Lo criticaban, eran crueles con él en la escuela, llegó casi al suicidio, de suicidarse en un charquito de agua, pero pensó en sus padres, el dolor que les iba a traer. En pie que tiene, uno de ellos tiene como 2 deditos nada más, porque está hasta aquí, como 2 deditos donde le hace que victoria, victorioso, le hace con el piecito. Pero mis hermanos, les digo, dice, yo le pedí al Señor por tanto, y le pedí por milagros, porque yo conozco un Dios de milagros, y durante mis predicaciones mucha gente se ha sanado de toda clase, pero yo no. Pero eso no me quita de confiar en Dios, porque tengo esperanza, espero el más allá. Pero aquí igualmente, aquí vivo en victoria. Aquí vivo en victoria. Mis hermanos, muchos de nosotros lo tenemos todo, nuestro cuerpo lo tenemos, y nos apocamos, mis hermanos, con un dolorcito, nos apocamos porque nos da poquito mal en la vida, y ya llevamos una vida triste, no llevamos una vida caliente. Pero mis hermanos, yo vi en ese hombre una actitud tan positiva, tan entusiasta, que en ese momento igualmente le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios porque yo tengo todo lo que tengo, lo tengo, y no le doy gloria exactamente como debe de ser. Igualmente yo creo que nosotros, la iglesia, no le está dando la gloria como Dios se merece. Si en verdad valorizáramos lo que hemos recibido, sería otra cosa. Pero vamos a pedirle al Señor, porque Él es un Dios de esperanza, y esperamos algo nuevo en este tiempo. El Señor me los bendiga bastante en esta hermosa mañana, y seamos agradecidos, y ya no vivamos más como los gentiles, que no hay esperanza. Tenemos una meta, y oremos por los que no los tienen. El Señor me los bendiga, y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.